Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En el calendario, esta semana se le conoce como la Semana Mayor. Y hoy domingo se conoce como el Domingo de Ramos. Obviamente la mente religiosa no entiende, ¿no?, lo que se trata. Pero nosotros tenemos el entendimiento del Santo, dice la palabra. Tenemos el conocimiento del Santo, de Jesús. Amén. Y creemos nosotros que la entrada a Jesús triunfal, aunque en apariencia humilde, en realidad es la entrada del pueblo que depende del Señor. Y que la gloria de nuestro Dios no fue con caballos que representan, no hay nada malo en los caballos, pero en la Biblia los caballos representan el poder humano, la fuerza humana. Y la entrada de Jesús no tenía nada humano. O sea, no tiene que ver nada con la destreza humana, sino con la gloria de los cielos. Amén. Y así entró nuestro Rey triunfante. ¿A qué semana? A la semana donde se cumplió su pasión y se cumplió la obra terminada, la obra completa que nos redimió y que nos salvó. Nosotros no estamos tristes. La mente religiosa en la Semana Mayor se pone triste, pero nosotros celebramos la victoria de nuestro Señor, la victoria de nuestro Rey. Amén. Gloria a Jesús. Y esta semana, martes, jueves y el domingo, vamos a tener celebraciones en este entendimiento, en esta realidad. Amén. De que nuestro Dios es un Dios que nos dio la justicia de Cristo, la justicia preciosa de Jesús. Y vamos a celebrar su gracia, su bondad y su amor. Así que en este momento, en este entendimiento, vamos a dar la bienvenida. Vamos a saludar a dos personas a nuestro alrededor, y usted le va a decir esto: bendito el Rey Jesús, que vino en el nombre del Señor. Paz y gloria del cielo sobre ti y tu familia. Repito, yo los hago trabajar sus mentes. Bendito el Rey Jesús, que vino en el nombre del Señor. Paz y gloria del cielo sobre ti y tu familia. Acérquese por favor a dos personas a su alrededor y vamos a bendecirlos. Amén. Bendito el Rey Jesús, que vino en el nombre del Señor. Paz y gloria del cielo sobre ti y tu familia. Amén. Bendito el Rey Jesús, que vino en el nombre del Señor. Bendito el Rey Jesús. Aleluya. Recibe. Paz y gloria del cielo. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Es solo un recordatorio para nuestros niños. Hay una celebración especial para ellos en la parte de abajo. Todos nuestros niños están en una celebración también maravillosa. Damos gracias a Dios por esta bondad y esta gracia. Amén. Y vemos rostros nuevos, así que quisiéramos darles la bienvenida. ¿Quién nos está visitando por primera vez en el Centro Familiar Cristiano? Quisiéramos saber, ¿podría levantar su manito y poder saludarle? Quisiéramos poder saludarle. ¿Alguien que nos visita primera vez? ¿Dónde? Me señalan, pero no sé dónde. ¿No? Todos. ¿Dónde? ¿En dónde? Aquí, no. Todos los conozco ahí. Acá, bienvenidos. Qué gusto. Bienvenidos. Amén.
Qué gozo tenerles acá. Bienvenida, mi hermana Piedad, qué gusto. Bendiciones, bendiciones en el Señor a toda la familia. Qué gozo. Bajémosle un poquito nomás a este micro. Qué bendición poder celebrar como pueblo del Señor. Padre, te damos gracias. Disponemos nuestro corazón para tu preciosa y bendita palabra, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por la sangre. La sangre nos limpió. La sangre no solamente nos limpió, la sangre también nos consagró. La sangre en nuestra oreja, en nuestro pulgar derecho y en el dedo gordo del pie era una señal de consagración. Sacerdotes consagrados. Y ahora en el nuevo pacto dice tu palabra, nosotros somos reyes y sacerdotes comprados con tu sangre para una misión sobre esta tierra, Señor. Y yo declaro que tu pueblo es un pueblo entendido, Señor. Que no somos un pueblo religioso, Dios, sino que somos un pueblo del Espíritu de Dios, Señor Dios. Y te damos gracias. Sea tu palabra, Señor Dios, en nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Seguimos nuestro recorrido en Juan 7. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan 7. Juan 7 en el verso 14, donde nos quedamos la semana anterior. Iglesia del Señor, tenga allí este pasaje, 1 Corintios 1:30, dice esta gran verdad. Esto dice el Señor: por obra de Dios, por trabajo de Dios, ustedes están en Cristo Jesús, el cual fue hecho para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Repito esto: por obra de Dios, nosotros fuimos puestos en Cristo Jesús. Fue una obra de Él. La justificación, la salvación no es una obra nuestra. No es algo que nosotros podamos trabajarlo, merecerlo, ganarlo, hacer obras para ganarme la salvación. La salvación fue un regalo de su gracia. La salvación fue un regalo de su amor y nosotros lo creemos, nosotros lo abrazamos y crecemos cada día en eso. Pero escúcheme, ninguna persona puede comprar la preciosa salvación de ser aceptados por Dios, de ser amados por Dios. Nadie puede ganarse el amor de Dios. Nadie puede, porque nuestros pecados y nuestra naturaleza nos descalificaban completamente. La salvación es que Dios en su amor tuvo misericordia de nosotros y nos puso en Cristo. Que es salvación que Él nos puso en Cristo. Y ahora, por esa obra que Él hizo de ponernos en Cristo, dice que Cristo se hizo para nosotros todo lo que podemos necesitar en esta vida. Justificación, Él nos declaró justos. Santificación, Él nos llama santos. Redención, justificación, redención, santificación, y Él dice: yo me hice tu sabiduría. Por eso el tema de esta mañana es 3 veces más sabios por el testimonio del cielo. 3 veces más sabios por el testimonio del cielo. El espíritu de sabiduría se nos dio, iglesia, y ese es el regalo de la salvación. Sabiduría, inteligencia, discernimiento, todo esto, como habíamos visto, en el tiempo fijado por el Padre, porque Jesús no se mueve por agendas terrenales. Jesús está en el tiempo, en el kairos de Dios, en el kairos del Padre. ¿Qué significa estar en el kairos? Que mi tiempo es definido por Él, cuando yo me gozo en mi Padre. Cuando usted y yo nos gozamos en esta salvación, ¿sabe cuál es el efecto? Dios empieza a manejar nuestro tiempo. Dios empieza a guiarnos, y muchas veces decimos no a algo que no entendemos en este momento por qué decimos no, pero resulta que Dios tenía un propósito detrás de eso. Hay un testimonio de Pastor Joel que él comenta cómo un no de su mamá, cuando él era pequeñito, lo salvó de un accidente que si la mamá le daba el permiso, él se subía en ese bus y ese bus se accidentó. Pero previamente, estar en el kairos de Dios, estar en los tiempos fijados por Dios, la mamá le dijo: no te vas, y él no entendía por qué. Horas más tarde, ese carro se accidentó. Jesús está siendo invitado por sus hermanos: baja a la fiesta. Jesús le dice: no voy. Mi tiempo no es el tiempo de ustedes. Ustedes se mueven conforme al mundo. En el mundo todos los tiempos son buenos para todo. El domingo no importa. Dios es la última rueda del coche. Yo no necesito reunirme con otros creyentes a conocer a Dios.
a la palabra. Yo no necesito orar. Y todas las cosas en el mundo. Y tú puedes coger cualquier tiempo, es bueno para todo. Cualquier tiempo puede ser bueno para cualquier ocupación, para cualquier entretenimiento. Pero aquella persona que encuentra el gozo del Padre Celestial entiende que sus tiempos son fijados por el Padre. Y el Padre determina todo en nuestras vidas. No somos movidos por casualidades. Es el kairos de Dios. Es el tiempo fijado por Dios. Y Dios fija tiempos para todas las cosas. Y así es Jesús. Por eso el verso 14 dice: ya a mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Jesús no sube al inicio de la fiesta, porque al inicio la fiesta estaba encendida y toda la gente lo estaba buscando para matarlo. Había una hostilidad en el ambiente. Jesús, como se mueve por el tiempo fijado por el Padre, Jesús espera y espera que las aguas se calmen. Él no está allá. Recuerden que no es como en nuestros tiempos, que nos podemos enviar un mensaje de texto y: oye, coméntame cómo está el asunto allá, ¿voy o no voy? ¿Verdad? Podríamos hacer esto en este tiempo. Jesús no tiene eso, ni lo necesita tampoco. Pero Jesús espera el tiempo propicio, la indicación del Padre. El Padre le dice: anda, y Jesús ya se mueve. Y ahí es donde dice el verso 14: a la mitad de la fiesta, porque la fiesta duraba 8 días. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Verso 15: entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Esta pregunta retórica, o esta pregunta que se hace, este cuestionamiento más bien que se hace en ellos, surge de que ellos están viendo algo en Jesús que no es común. Ellos están viendo en Jesús una sabiduría que no es común. Ellos están viendo que Jesús es evidencia de una sabiduría del cielo. Entonces se preguntan: ¿cómo puede este saber letras sin haber estudiado? Todo niño judío por lo menos aprendía cómo leer y recitar las escrituras. Eso era algo fijo. Aún en hogares de bajas condiciones económicas, todo niño judío aprendía a leer, al menos aprendía a leer y a recitar las escrituras. Con excepción de niños de familias de extrema pobreza, pero ese no era el caso en la familia de Jesús. Se dice que la familia de Jesús no era opulente, pero no era una extrema pobreza. Esto es importante entender. Entonces Jesús había aprendido a leer, Jesús había aprendido a recitar las escrituras. ¿Qué es entonces este cuestionamiento? Lo que ellos están cuestionando es que tener acceso a un maestro avanzado no era una oportunidad que todos los niños podían disfrutar. Todos los niños al menos podían leer y recitar las escrituras, pero tener un maestro avanzado con ellos no era un privilegio de todos. A eso se referían ellos. No es que se referían a que Jesús era un analfabeto. Jesús no era analfabeto. Lo que ellos no entendían es que cómo Jesús tiene esta sabiduría si él no ha estado a los pies de un maestro. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue educado a los pies de un maestro llamado Gamaliel. Pablo sí tuvo ese acceso. Jesús no tuvo un maestro. Entonces la gente se cuestiona: ¿cómo es que él tiene esta sabiduría sin haber estudiado? Por lo tanto, es importante entender ese detalle. Aunque Jesús no había estado a los pies de un rabino reconocido entre los judíos, Jesús había sido enseñado por el maestro de los maestros, el Padre Celestial. Quiero que leamos Lucas 2:42 un segundo. Dice: cuando tuvo 12 años, Jesús, 12 años, subieron a Jerusalén. ¿Quiénes? Sus padres y él, conforme a la costumbre de la fiesta de la Pascua. Era el tiempo de la fiesta de la Pascua. Verso 43: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, iban a las fiestas en caravanas. Jesús está de 12 años, los papás confían que Jesús está en la caravana. Anduvieron camino de un día. Un día caminaron creyendo que Jesús estaba en la caravana y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. 3 días después, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles
y preguntándoles. Iglesia, yo quiero que aquí descubramos un tesoro. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es educación? Yo sé que aquí todo padre quiere darle a su hijo la mejor educación. Yo te voy a explicar qué es darle la mejor educación a tus hijos. Es entrenar a nuestros hijos para que escuchen atentamente a los maestros de la palabra de Dios y aprendan a hacer preguntas. Nosotros estamos tan intoxicados por lo que creemos que es buena educación. El colegio más caro, la universidad más renombrada, la carrera de mejor reputación, y por eso perdemos a nuestros hijos, porque hemos cedido a la mentira y a las tinieblas. Pero educación a los ojos de Dios, ¿sabes qué es? Entrenar a nuestros hijos para que aprendan a escuchar atentamente a los maestros de la palabra de Dios y aprendan a hacer preguntas. Eso es educación. Verso 47. ¿En medio de quién estaba Jesús? Los doctores de la ley, los PhDs del momento, los entendidos, los que tenían las maestrías. Y Jesús estaba con ellos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Verso 47. Y todos los que le oían se maravillaban, se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Jesús no había sido entrenado por maestros reconocidos. Naturalmente diríamos que las posibilidades económicas de su familia no permitían ese privilegio, ¿verdad? Supongo que entre la gente, entre los vecinos, oye, tienes que llevarlo a un maestro rabino, ya tienes que llevarlo a los pies de Gamaliel, tienes que llevarlo a los pies de algún maestro entendido, de Nicodemo. Jesús no tenía ese privilegio, le pongo entre comillas, porque yo no lo vería privilegio. En sus 12 años, él asombra con su inteligencia y con sus respuestas a los doctores de la ley. ¿Qué es lo que hace la diferencia en el niño Jesús? Ese niño ha sido entrenado para estar con el Padre Celestial. Ese niño ha sido entrenado para escuchar, para sentarse y escuchar la palabra de aquel que es la verdadera sabiduría. Esto es tremendo. A ese niño sus padres le han enseñado a atender. Nuestros hijos no tienen concentración, no saben concentrarse. ¿Y por qué razón? Porque no les hemos enseñado a atender. Se distraen fácilmente. No les hemos enseñado a dominar su carne, a que aprendan a escuchar. Pero a ese niño le han enseñado a escuchar con atención, le han enseñado a hacer preguntas, le han enseñado cuál es la educación más alta. Yo quiero decirle, mi amada familia del Señor, y eso es una buena noticia, ninguna limitación económica familiar es demasiado extrema para impedir que nuestros hijos sean entrenados para estar con el gran maestro, el único y sabio Dios, el Padre Celestial. Ninguna limitación económica. Se vale, no, pastor, es que yo no he tenido los recursos para enviar a mi hijo a la mejor escuela. Esa no es excusa. El acceso a la escuela del Padre solamente requiere un corazón disciplinado, un corazón dispuesto. Y si nosotros tomamos hoy esa decisión, vamos a tener a hijos 3 veces más sabios. Lo vamos a ver por su palabra. Este es el más grande beneficio y legado que podemos darle a nuestros hijos. ¿Cuál es el más grande beneficio? ¿Darle el título de la universidad más reconocida? No. ¿Darle el título de maestría, el doctorado? No. Yo te quiero decir cuál es el más grande beneficio y legado que podemos darles. Sentarlos a los pies del Padre de ellos, del Padre Celestial, el Rey de los cielos. ¿Sabes que esta fue la promesa de su salvación? Isaías 54:13. Toma, esto es tu promesa, ahora depende de ti si la tomas. Este es nuestro regalo, depende de nosotros si lo creemos o si queremos seguir creyendo lo que el sistema cree.
pero estamos aquí para mandar abajo todas esas mentiras. Isaías 54:13, esta es la promesa de su salvación. Dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Cuántos padres toman hoy esa promesa para sus hijos? Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Tú tienes que ir al Señor y decirle: Padre, tomo esta promesa. Tu salvación también incluye que mis hijos sean enseñados por ti. Serán enseñados por Jehová. Y mira lo que dice: y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan verdadera paz? ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan verdadero bienestar? Ahí está, que nuestros hijos sean enseñados por Jehová. Esta es la salvación de Dios. La salvación de Dios no se limita a nosotros como individuos. La salvación de Dios también tiene alcance familiar, tiene alcance generacional. Dios quiere que nuestras generaciones sean enseñadas por Él, aprendan de Él. Y la paz es shalom, el bienestar. Y el bienestar en todos los sentidos: emocional, espiritual, su relacional. Aún sus finanzas serán bendecidas. Nuestros hijos estarán en verdadera paz cuando nosotros los llevamos a los pies del Maestro, del Padre Celestial. Ese es el trabajo que tenemos que empezar con ellos desde pequeños, familia. Ese es el llamado que Dios nos hace. Ya vemos cuál era el espíritu de sabiduría en Jesús. Reclama ahora mismo esta promesa de Dios para tus hijos. Digámosle juntos al Señor: por favor, unámonos en este clamor. Si tú confías en su palabra, dile: Señor, tú eres el Padre de mis hijos. Tu salvación compró para mí el poder para que yo entrene a mis hijos, para que ellos se sienten a tus pies, para que ellos te escuchen, para que ellos atiendan tu palabra. Señor, me entrego a ti para que me uses para llevar a tus hijos, porque son tuyos, a tu escuela, a tus pies. Salmo 119, verso 98. Este será el resultado si tú hoy tomas este llamado, si tú confías. Salmo 119, 98. Esto tenemos que leerlo todos, por favor. Tus mandamientos me hacen más sabio. Anote primero: más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Los mandamientos de Dios tienen ese poder que nuestros enemigos lucen como tontos, insensatos, al lado de aquel que ha sido entrenado en los mandamientos del Señor. Dice: porque son míos para siempre, porque están conmigo para siempre. Los mandamientos, dice el salmista que escribió este salmo, dice: tus mandamientos están conmigo siempre, Señor. Los mandamientos de Dios deben estar con nosotros, tienen que estar con nuestros hijos siempre. ¿Tienes los mandamientos contigo siempre? Me acuerdo, y bueno, hasta el día de hoy, porque no se ha quitado de la casa. Cuando entendimos esto, los 10 mandamientos están puestos en las paredes de la casa. Y nosotros ponemos televisores y grandes pantallas frente a nuestros hijos. Y estamos poniendo los mandamientos del Señor en las paredes de nuestra casa. ¿Tienes un cuadro de los 10 mandamientos en tu casa? Porque dice el salmista: yo soy más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos están conmigo siempre. Necesitamos poner los 49 mandamientos de Jesús, que los hemos repetido, los enviamos, y estoy dispuesto a enviárselos de nuevo si los descuido la primera vez. Pero tenemos que poner los mandamientos en las paredes de nuestras casas. Habilidades de hacer artes, cuadros, como quiera usted, pero ponga los mandamientos para que sus hijos crezcan con los mandamientos. Señor, tú me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos están conmigo siempre. Más sabio que nuestros enemigos. Verso 99. ¿Está listo? Tengo más discernimiento que todos mis maestros.
wow, los maestros, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Qué tremendo. Cuando un niño aprende a meditar en Dios, llegará incluso a sobrepasar a sus maestros. Pasará a sus maestros. Es por eso que los doctores de la ley estaban asombrados con Jesús. ¿Ya te das cuenta qué es lo que hacía la diferencia con Jesús? Que él había sido entrenado a los pies del Padre Celestial. Por lo tanto, vamos a recapitular. Más sabio que mis enemigos. Ahora más discernimiento, más entendimiento, la capacidad de distinguir lo que es y lo que no es. Mucho más que mis maestros. Verso 100. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. Qué tremendo, qué asombroso. Padres que se rinden a Dios y entrenan a sus hijos para escuchar al Padre Celestial producen hijos más sabios que sus enemigos, más inteligentes que sus maestros, más entendidos que gente experimentada. El caminar de Jesús consiste en esta sabiduría. Estar con el Padre. Esto es lo que continúa diciendo Lucas 2. Continuemos Lucas 2, verso 48. Cuando le vieron, los padres de Jesús se sorprendieron porque 3 días estaban buscándolo. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Obviamente, ¿no? La mamá preocupada por él. Mira, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Verso 49. Entonces él les dijo: pero ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? La palabra negocios es la palabra ocupación en los asuntos, en las tareas de mi padre, ¿Cuál es la ocupación que necesita ocupar el tiempo de nuestros niños, de nuestros hijos? ¿Cuál es la ocupación que ellos necesitan? ¿Cuál es la tarea que ellos necesitan? Estar en los negocios del Padre. Este es un mensaje que tiene que tener un efecto en nuestros corazones como familias, porque nosotros valoramos tantas cosas como sabiduría y terminamos perdiendo a nuestros hijos. Pero Dios quiere salvar a nuestras generaciones, iglesia. Dios en su salvación garantizó este poder. ¿No sabían que en los negocios de mi Padre, en las ocupaciones, en las cosas de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuál es la ocupación que nuestros hijos necesitan? ¿Entretenimiento? ¿Celulares? ¿Televisión? ¿Distracciones? Rotundamente no. Pero como somos padres que tenemos miedo a decir no, entonces Satanás cogió ese miedo y nos está atacando. Pero el hombre que se para firme, la mujer, el padre y la madre que se paran firme y dice: no, este es tu tiempo de estar con el Padre. Esta es tu edad para estar en los negocios del Padre. Este es el tiempo, y me llores o me patalees. Y eso lo digo porque yo lo escuché de mis padres así. Aunque llores y patalees, esta es tu tarea, estar con el Padre. Esos padres demuestran que temen a Dios antes que a los hombres, que temen a un sistema que le ha llenado y saturado a los niños de derechos, pero no les recuerda cuáles son sus responsabilidades. Y nosotros tenemos que ser radicales. Caso contrario, perdemos a la generación que viene. Yo doy gracias a Dios. Esta iglesia tiene fruto. Hoy jóvenes, adultos, cuyos padres en su momento entendieron esto y sentaron a sus hijos contra su voluntad, llorando y pataleando y chillando los niños. Tú vas a conocer al Padre. Y esos hoy jóvenes adultos, hoy son bendición. Hoy nos ministran. Hoy sirven en diferentes capacidades. Hoy son gente de bendición. ¿Por qué? Porque entendieron que es sabiduría verdadera.
3 veces más sabios que sus enemigos, más inteligentes que sus maestros y más entendidos que los ancianos, que la gente experimentada. Decía, tu hijo, aunque sea joven en edad, tendrá mucho mayor entendimiento que los que han pasado por la experiencia. Eso es lo que está diciendo. Más entendidos que los ancianos. Wow. Tremendo. Ahora, dice Jesús, ¿no sabían que en los negocios de mi Padre? Verso 50, pero ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué pasaba con Jesús? Jesús estaba sujeto a ellos. Aquí hay un principio tremendo. Hay un principio tremendo. Si le enseñas al niño a escuchar al Padre, si le enseñas a un niño a obedecer al Padre celestial, inevitablemente ese niño aprenderá a estar sujeto a ti. Los padres sufren, lloran, pelean con los hijos para que se sujeten. No, enséñales a estar con el Padre y verás que la sujeción vendrá como resultado. Ahí está. Ellos se someterán, ellos obedecerán. Wow. Solos. Jesús estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Muchos dicen, pastor, pero si yo hago lo que usted dice, lo voy a hacer reprimido a mi hijo. No. Le estás enseñando a ser verdaderamente libre. Nosotros queremos que nuestros hijos sean libres, dándole rienda suelta a su carne. El niño quiere esto, ya dale, por favor. El niño quiere celular, el niño quiere televisión, dale para que no llore. No le estás enseñando a dominar su carne. Yo quiero decirte, el único adulto que va a ser verdaderamente feliz y libre es el adulto que aprendió a sujetar su carne de pequeño. Porque cuando no se aprende a sujetar la carne de grande, esa carne le traerá serios problemas. Es importante, iglesia, enseñarle a nuestros hijos desde pequeños a sujetar su carne, aun cuando lloren, pero enséñales. Siempre con la gracia de Dios, por supuesto. Toma los recursos de Dios. Toma y sé tú primero la evidencia de los mandamientos. Hay papás que no han tenido resultados porque creyeron que tenían que memorizar los mandamientos o coger la Biblia y recitárselos a los hijos. No, tú tienes que ser la expresión del mandamiento. Tu vida tiene que ser el mandamiento. Tú vas a ser la Biblia que ellos van a leer. Esa es la manera en cómo vamos a instruirlos a ellos. Papás y mamás, qué tremendo. Esto es la continuación del seminario poderoso que tuvimos por 2 semanas. Es que como no me dejaron a mí dar las conferencias, entonces yo tengo que dar la conferencia ahora. Mi parte. No, de verdad. 2 miércoles que si usted los perdió, de verdad, usted se perdió tesoros. No fui yo, porque no quería darles lugar a algunos por ahí que dicen, pero el pastor Diego no es papá físico, ¿cómo es que va a enseñar? Bueno, vinieron padres y padres hablaron del testimonio de Dios. Qué tremendo que estuvo esto. Muy pronto, primero Dios, tenemos esas charlas porque estuvieron tremendas, de verdad. Entonces, nosotros pensamos que los vamos a hacer reprimidos. No, ahí está la evidencia. Podemos poner nuevamente el verso 52. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura. En otras palabras, en todos los niveles Jesús creció. Su desarrollo va a ser un desarrollo integral. Hoy día se habla que la educación debe procurar un desarrollo integral. Bueno, yo quiero decirles a todos los educadores, no hay educación que promueva y que genere como fruto un desarrollo integral más que la educación a los pies del Padre Celestial. Ese es verdadero desarrollo integral. En todos los sentidos, es sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué otro testimonio, qué más evidencia necesitamos escuchar acerca de nuestra responsabilidad? Y le pregunto también, ¿quién quisiera escuchar otro testimonio acerca de sus hijos? Que de su hijo se diga, y Juan crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Quién quiere escuchar de su hijo ese testimonio? Vamos, pongámonos de acuerdo entonces con el Señor y llevemos a nuestros hijos a los pies del gran maestro. Jesús crecía en sabiduría y en estatura.
que de tu hija se diga, y María crecía en sabiduría y en estatura, como se llame tu niña, y en gracia para con Dios y los hombres. Qué poderoso testimonio. Y la promesa está ahí, Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Qué maravilloso es Dios. ¿Qué más necesitamos escuchar de nuestros hijos? Crecen en sabiduría, es decir, son verdaderamente inteligentes para la vida. No hay mayor inteligencia, no hay mayor fuente de inteligencia que la palabra de Dios. Mal está ponerse de ejemplos, pero yo quiero decirle algo. Yo he sido muy claro acerca de mi formación. Yo, gloria a Dios, felicito a aquellos que toman maestrías y doctorados. Gloria a Dios por eso. Todo eso tiene su lugar. Yo estudié ingeniería. No continué con maestría y doctorado porque ahí fue donde tomé la decisión. Voy al Instituto Bíblico. Pero déjeme decirle, sin ningún problema puedo sentarme con un doctor, un magíster, a conversar y hablar. Y la gloria sea del Señor. Quedan asombrados del testimonio de Dios, de la inteligencia de Dios. Déjeme decirle, porque se trata de sus mandamientos, se trata de su palabra, la que nos hace verdaderamente sabios. La gloria es del Señor, pero puedo ponerme a discutir X, Y tema y siempre tendré criterios, los criterios de su palabra. Y esto lo digo con toda humildad, pero lo comparto como testimonio de lo que pueden hacer, de lo que hacen los mandamientos del Señor en nuestras vidas. ¿Qué más necesitamos escuchar? Que nuestros hijos crecen en sabiduría, crecen en estatura, es decir, crecimiento físico saludable. O sea, van a crecer saludables físicamente nuestros hijos. Y crecen en favor y agrado por parte de Dios y los hombres, que a donde van Dios los pone en gracia, que a donde van Dios los honra. ¿No quieren ustedes eso para sus hijos? Ahí está la clave. Jesús crecía en gracia y sabiduría porque estaba a los pies del Padre. Por lo tanto, sabiduría del cielo es abrazar las definiciones de Dios. Abracemos nosotros las definiciones de Dios y nuestros hijos también abracen las definiciones de Dios, porque lo que Dios define es nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. El sistema quiere definir a nuestros hijos por títulos, por logros, por éxitos temporales. No, enséñale a tus hijos las identidades del cielo, pero primero tú tienes que abrazar las identidades del cielo. Vamos a ver un precioso pasaje en Efesios 1 que declara cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad de nosotros como una nueva creación? Un nuevo pueblo, un nuevo cuerpo, el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice este testimonio acerca de nosotros, verso 6. Efesios 1:6, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¡Wow! Esto es lo que nuestros hijos tienen que abrazar y nosotros primeramente tenemos que abrazar. No me interesa ser aceptado por el mundo, me interesa esta identidad. Somos y pertenecemos al Hijo amado. ¿Qué tal si le enseñamos a nuestros hijos? Mira, hijo, no te preocupes por la aprobación y aceptación del sistema. El sistema siempre estará contrario, pero esto está en tu corazón. Tú perteneces al Hijo amado. Tú perteneces a Cristo. Y eso es la vida, eso es la felicidad. Y eso te va a dar el éxito en todas las áreas de tu vida, hijo. Pertenecemos al Hijo amado. Esta es la identidad nuestra. Esta es la identidad de Dios. Pertenecemos al Hijo amado. Y esta identidad es eterna. Esta definición es eterna. No nos definamos por identidades temporales. Enseñemos a nuestros hijos a estudiar, a disciplinarse, pero no les enseñemos que el valor está en un cartón, en un título. Estudie. Yo estudié y doy gracias a Dios, y aquí públicamente, mamá, gracias. Mi papá estaba trabajando, pero mi mamá estaba con nosotros. ¿Y sabe qué? Ay, donde yo venga con una nota baja.
Ay, donde yo traía una calificación que no sea sobresaliente. Y siempre mi talón de Aquiles era dibujo y educación física. Y yo venía con 17, 18 y ahí, no, a corregir. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la identidad de Dios. Tenemos la identidad del cielo. Ayer tuvimos un precioso tiempo con la orquesta y el coro y conversábamos y decíamos esto. Dios tiene dos libros. El libro escrito, la revelación escrita en su palabra, y debemos estudiarla y conocerla, sus mandamientos, y el libro de la creación. Porque dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y yo les decía a todos los niños, y estaban los chiquitos, y yo les decía, nosotros tenemos que ser excelentes en nuestros estudios. ¿Por qué? No por una calificación, no por una nota, porque cuando estudiamos la ciencia estamos estudiando a nuestro Creador. Cuando yo estudio matemáticas, estoy estudiando el libro de la creación. Cuando yo estudio química, estoy estudiando el libro de la creación. Cuando yo estudio los principios de la electricidad, yo estoy estudiando a mi Dios. Porque el diablo no inventó la electricidad. ¿Sí? Pero pastor, el diablo inventó las computadoras. No. Todo conocimiento viene de Dios. Y Él lo da. Y tan soberano es nuestro Dios que aún usa mentes ateas incluso para que hagan cosas, avances, descubrimientos. Porque Él es soberano y usa todo para su gloria. Y yo les explicaba, la computadora que utilizó, primero, la mente que Dios creó, el conocimiento que Dios creó, y luego utilizó el silicio de la arena del mar. Porque las computadoras están formadas por chips, circuitos integrados que son silicio, y el silicio se extrae de la arena del mar. Ellos usaron el conocimiento que vino de Dios y utilizaron los recursos que Dios creó para desarrollar la computadora, el celular, cualquier avance y desarrollo. Y por lo tanto, cuando yo me hago diligente en estudiar esas cosas, yo estoy estudiando el libro de la creación. No es menos espiritual estudiar matemáticas que estudiar este libro. ¿Sabe qué? Cada vez más de nuestros currículos, le voy anticipando de una vez, cada vez más en los currículos del sistema que vivimos están quitando las materias claves. Menos matemáticas se enseña. Déjeme decirle, las matemáticas que enseñan hoy no es la misma matemáticas que me enseñaron a mí en la escuela y en el colegio. A nosotros nos enseñaban a pensar y razonar. Hoy día ya no piensan ni razonan. Hoy día es 3 respuestas, opción múltiple, 2 respuestas obvias que no son y la más evidente, bueno, toca encerrar esa es la respuesta. Ese es el razonamiento de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque al sistema no le interesa que tu hijo aprenda matemáticas. Porque cuando aprendes matemáticas, tú aprendes lógica. Y Dios es lógico en todos sus razonamientos. En Dios no hay nada ilógico. Son ilógicos para nuestra mente pequeña, pero en la mente de Dios todo tiene sentido y razón y lógica. Pregunten si enseñan lógica. Ya no se enseña lógica hoy en día en las escuelas. Lógica es un área de la filosofía que enseña a razonar y pensar, a tener criterios, pero ya no se enseña. ¿Por qué? Porque están atontando a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que entender y ser más sabios. Nosotros más sabios que nuestros enemigos, más entendidos que nuestros maestros, más discernimiento que los ancianos. Es la sabiduría del cielo. Y si nosotros aprendemos a leer este libro y a leer el libro de la creación, si les enseñamos a nuestros hijos van a estar en gracia para con Dios y los hombres. La bendición de Dios sobre ellos. Amén. Ahí está el verso 16. Regresemos a Juan 7. Verso 16. Todos estaban diciendo, ¿y de dónde sacó este entendimiento? Pero si no fue ni con Nicodemo, no fue con Gamaliel, ¿a qué escuela lo llevaron a este? Estaba la gente sorprendida de Jesús en medio de la fiesta. Y aquí viene la respuesta de Jesús. Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió.
La enseñanza que hay en Jesús es por causa de la universidad del Padre. Jesús fue a la universidad del Padre. Somos una nueva creación y la sabiduría que expresamos se basa en nuestro origen. Somos enviados del Padre. Si Él nos envió, es la sabiduría de Él. Por eso Jesús dice: yo no enseño mi sabiduría, mi enseñanza no es mía, es del que me envió. ¿Quién te envió a ti? ¿De dónde vienes? ¿Tu nuevo origen cuál es? Vamos, seguros. ¿Cuál es nuestro nuevo origen? Es el Señor, es el Padre, es nuestro Dios. Por lo tanto, si tú permaneces en esa confianza, en esa identidad, tu sabiduría no será tuya. La sabiduría que evidenciarás es la sabiduría del que te envió. ¿Quién nos envió, iglesia? El Padre. Y si nosotros permanecemos en esto, somos del Padre, asegurémonos, mejor dicho, preparémonos para ver que Dios manifestará su sabiduría en nosotros. Qué maravilloso es esto. Mi enseñanza es del que me envió. Por lo tanto, si somos una nueva creación, la sabiduría que expresamos se basa en nuestro origen, el Padre. Si Él nos envió, es la sabiduría de Él. ¿Qué tal si oramos juntos y decimos: Padre, me humillo ante la identidad que tú me has dado? Yo vengo de ti, soy tu enviado, tomo tu gracia para permanecer en mi identidad del cielo. Cada día, cada hora, sea mostrada tu sabiduría en mi caminar, en mis palabras, en mis relaciones. Padre, tú eres el sabio. Vive tu vida sabia a través de mí. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Reconocer que venimos de Él y por lo tanto nuestra enseñanza será la de Él. No es la nuestra, es la enseñanza de Él. Verso 17, vamos a ver quiénes aceptan la enseñanza del cielo, porque no todos reciben esto. A muchos se les hace difícil, algunos me están mirando un poco mal incluso aquí. ¿Cómo se recibe esta enseñanza? ¿Cómo se recibe esta verdad que es confrontante al sistema en el que vivimos? Vamos a ver, verso 17. ¿Cómo se recibe? Nos contesta: si alguien quiere hacer su voluntad, ¿cuál voluntad? La voluntad del Padre. Sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Esta verdad es crucial. Quienes renuncien a su propia voluntad para tomar la voluntad del Padre son aquellos que van a reconocer y abrazar la sabiduría del cielo. Repito, aquellos que estén dispuestos a renunciar a sus propios criterios y voluntad son los que van a tomar la voluntad del Padre y reconocerán la sabiduría del cielo. Valorarán, amarán la sabiduría del cielo. Esto es una gloriosa esperanza, porque no está en nosotros la capacidad de ser sabios por nuestra propia cuenta. Jesús no dijo: mi enseñanza es mía, yo soy sabio, yo soy inteligente. Jesús nos está enseñando: la sabiduría fluye en la dependencia. La sabiduría fluye cuando dependemos de una identidad superior. Por lo tanto, reconozcamos: Señor, yo soy de ti, mi sabiduría viene de ti. No es nuestra la sabiduría. No es mi capacidad, no es mi intelecto, razonamiento. No. Es Él la fuente. Él es la fuente, iglesia. Y tenemos que tomar esto en nuestro corazón para poder discernir, para poder abrazar la sabiduría del cielo. Así que el trabajo es tomar la gracia de Dios para rendir nuestra propia voluntad y tomar la voluntad del Padre. Ahí Jesús lo dice: el que quiere hacer la voluntad del Padre, ese es el que recibe mi enseñanza. Ese es el que recibe la sabiduría del cielo. La verdad que salva, la verdad que libera, la verdad que transforma. Tomar nuestra cruz es renunciar a nuestra voluntad. Ese es el gran choque del hombre. La voluntad nuestra. Lamentablemente nuestros padres no nos enseñaron a dominar nuestra carne. Nuestros padres probablemente estuvieron ausentes en muchos casos. O los padres hicieron las cosas mal. Pero hoy podemos tomar la gracia de Dios. ¿Para qué? Para rendir, para crucificar nuestra carne.
llevarla con Cristo en su cruz. A eso nos llama el Señor. Tomar nuestra cruz es renunciar a nuestra voluntad y desear la voluntad del Padre, una voluntad superior. El problema con nosotros y con los judíos del tiempo de Jesús es que no sabemos vivir sabiamente. ¿Por qué no sabemos vivir sabiamente? Porque no queremos la voluntad del cielo. Nos aferramos a nuestra voluntad. Queremos nuestra propia voluntad. Entonces, vivimos como necios. Y tropiezos, y equivocaciones, y pérdidas. ¿Por qué? Porque nos aferramos a nuestra voluntad. Solo el que quiere la voluntad del Padre, dijo Jesús, ese recibirá mi enseñanza. Qué tremendo principio aquí. Sea Dios por su poder entonces haciendo la operación en nuestra voluntad para llevar la cruz. Como Simón de Cirene, que fue obligado a llevar la cruz de Cristo en su camino al Gólgota. Nuestra carne tiene que ser forzada, obligada por el poder de Dios para abrazar la cruz de Cristo y negarse a sí mismo. Porque el que abraza la voluntad del Padre recibirá la sabiduría de Dios. Sabes, la necedad tiene un origen: querer mi propia voluntad. Pero la sabiduría también tiene su origen: yo quiero la voluntad del Padre. Eso es verdadera sabiduría. Verso 18. Wow, qué tremendo esto. ¿Está listo para esto? Dice: el que habla de sí mismo busca su propia gloria. El que habla de sí mismo. La carne gira todas las cosas alrededor de sí mismo. La carne busca para sí. La carne le interesa a que yo esté bien, que yo esté cómodo, que yo esté satisfecho. La carne quiere todo para sí. La carne quiere hacer lo suyo, quiere hacer su voluntad. Y eso es buscar su propia gloria, su propio gozo. Dice Jesús: el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Yo no vivo para mi propia gloria, dice Jesús. Wow, y Él es Dios. Él es el Rey. Él es la palabra. Y aún así nos enseña que el secreto es la dependencia del Padre. Estamos viendo, iglesia, el principio de la sabiduría de Dios. Es dependencia del Padre. Jesús es Dios, Jesús es Señor, Jesús es el verbo de vida, Jesús es la palabra. Pero Él dice: yo no hablo de mí mismo, no busco mi gloria. Dice: pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. En otras palabras, la búsqueda de la gloria de lo alto nos da el testimonio de verdaderos. ¿Quiénes son verdaderos? Los que abrazan una gloria mayor. Yo no quiero mi gloria, quiero la gloria del Padre. No amamos nuestra gloria, sino la gloria de Él. ¿Cuál es el resultado? Verdaderos. En ti no hay injusticia. Es más, tú puedes orar con esta palabra ante una calamidad. Viene una situación inesperada. Señor, esta situación no me mueve. Yo declaro en esta hora: yo no quiero mi gloria, yo busco tu gloria. Y dice tu palabra que el que busca tu gloria, en él no hay injusticia. Y ellos son verdaderos. Por lo tanto, la verdad prevalece en esta mentira de esta situación. La verdad de Dios. Es importante, mis hermanos amados, declaremos juntos, por favor, oremos. Señor, en humildad nos rendimos hoy. Nos disponemos para que tu poder nos lleve a buscar tu gloria. No queremos otra gloria, queremos la gloria del Hijo. Queremos el gozo que tú tienes en tu voluntad, en tu sabiduría, para el llamado que nos haces. Revélanos el testimonio verdadero. Muéstranos que fuimos hechos justicia de Dios. En nosotros no hay injusticia. Somos de Cristo. Gracias, Señor. Verso 19. ¿No les dio Moisés la ley? Esto aquí es tremendo. Miren lo que les dice. ¿No les dio Moisés la ley? Y sin embargo ninguno de ustedes la cumple.
¿por qué procuran matarme? La multitud contestó, tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Wow. Jesús les dice, Moisés les dio la ley. Ustedes se jactan de la ley y no la cumplen. ¿Ah? Los judíos en el tiempo de Cristo se jactaban de ser guardadores de la ley. Y yo podría decir, muchos hoy en día también se jactan. Yo guardo la ley de Moisés. Pero aborrecían a Jesús. Fíjate esto de aquí. Primera de Juan 3:15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Es un asesino. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que odia, aborrece, rechaza a su hermano es un asesino. ¿Y qué dice Éxodo 20:13? El mandamiento, no cometas asesinato. Ellos aborrecen a Jesús. Para Dios el aborrecimiento es homicidio. Y ellos dicen, ¿y quién te procura matar? ¿Están viéndolo? Ellos dicen, nadie te está matando, nadie quiere matarte. Pero odian, aborrecen al maravilloso Jesús. El poder para obedecer los mandamientos de Dios viene de abrazar el testimonio del Padre. Hay mucha gente que se dice hoy judaizantes, y lo digo sin temor, los que guardan, dice la ley, la palabra, ¿ok? La instrucción, pero no aman a Jesús con la misma pasión. La pregunta es, ¿cómo puedes tú cumplir la ley sin abrazar el testimonio del Padre? El Padre dio el testimonio del Hijo. Y aquí lo vemos a Jesús. Yo no estoy añadiendo la palabra. Estamos estudiando expositivamente Juan. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo confronta a esta gente que guarda la ley? Ustedes dicen que guardan la ley de Moisés y me aborrecen. Me rechazan. Ustedes están rechazando el testimonio del Padre. Y fue el Padre el que les dio la ley. El Padre ha enviado a su Hijo y Jesús es el testimonio que debemos abrazar. Tomar sus palabras, confiar y depositarnos en ellas. Tomar sus obras, confiar y depositarnos en ellas. Abrazar sus palabras, abrazar su obra, es abrazar la nueva identidad que Él nos da como hijos redimidos por Él. Pero ellos rechazan el testimonio del Padre. Ellos rechazan a Jesús. Entonces están camino a un despeñadero de desobediencia e inmoralidad. Aunque dicen, guardamos la ley y podemos guardar 613 leyes del Antiguo Testamento. Son 613 leyes. Podemos guardarlas todas nosotros. Pero están camino, aunque dicen obedecer, están camino a un despeñadero de desobediencia e inmoralidad que va a terminar en el asesinato del ungido de Dios, el Mesías. Ellos no se dan cuenta que su odio es un rechazo abierto a Jesús. Blasfeman contra el Hijo de Dios. Tienes un demonio, le dicen. Por lo tanto, aunque se digan que son seguidores de Moisés, ellos no cumplen la ley. Hermano amado, alguien puede venir y decir, yo guardo todos los mandamientos, yo obedezco estrictamente la ley de Moisés. Yo quiero que sepas, toda persona que no abraza el testimonio del Padre, toda persona que no abraza la gloria del Hijo de Dios, es un violador de la ley. Así de sencillo, así de clara es la palabra. Aunque digas que guardas la ley, pero rechazas a Jesús, eres un violador de la ley. Porque la ley toda apunta a Jesús. Esa es la incoherencia de estas personas. Rechazan a Jesús, no aman deleitarse en Jesús. ¿Sabe lo que dice David? Salmo 119, oh cuánto amo tu ley. La ley es un deleite porque se ve una persona. La ley no es letritas escritas. La ley es ver a una persona en su palabra. Y ese es Jesús.
Como que los argumentos de los judíos nos quieren hacer pensar, chuzo, como que hay una dicotomía, como que hay una separación entre Jesús y la ley. No, 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 no. Ellos se llenan la boca de guardar la ley. Ellos aborrecen a Jesús, por lo tanto ellos no cumplen la ley. No tienen nada que ver. ¿Jesús violó el día de reposo? Les hago la pregunta a ustedes. Jamás Jesús violó el reposo. Y vamos a verlo aquí con este ejemplo que pone. Miren, ellos dicen guardar la ley, pero buscan su gloria propia, buscan su jactancia. Ellos se jactan en su carne. O podemos obedecer los mandatos de Moisés. Entonces pongámoslos a prueba. Yo creo que todo tiene que pasar por una prueba. Pongámoslos a prueba. Veamos la prueba para saber si ellos son o no son cumplidores de la ley. Veamos la prueba. Verso 21. Miren la sabiduría de lo alto. Jesús los pone a prueba. Verso 21. Respondió Jesús y les dice: una sola obra hice y todos se admiran. Está hablando de lo que pasó en Juan 5. Recuerda que en Juan 5 Jesús sanó a un paralítico en el estanque y era día de reposo. ¿Se acuerda? Ok. Jesús les está diciendo: yo hice una obra y todos se admiran. Por eso, continúa Jesús, dice: Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ustedes se han enojado conmigo porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Yo le di sanidad completa. Sané su espíritu, sané su alma y sané su cuerpo. Ahora, ustedes circuncidan a un niño incluso cuando el octavo día de su nacimiento coincide con el día de reposo, ¿verdad? ¿Qué pasa si el octavo día cayó justo en el día de reposo? Ustedes lo van a circuncidar al niño. Es decir, ustedes consideran que la circuncisión, lo cual produce una herida física, tiene primacía sobre el día de reposo. Ok, pero la sanidad de un hombre al cual no le he quitado nada ni lo he herido como la circuncisión hiere, al contrario, lo estoy restaurando. Para ustedes eso no tiene primacía sobre el reposo. Ustedes condenan que un hombre sea restaurado en el día de reposo. Para ustedes hacer a un hombre completo no tiene primacía sobre el día de reposo. Así es como evalúan ustedes, les dice Jesús. La circuncisión hiere. Yo no vine a herirlo. La circuncisión hiere y ustedes circuncidan en el día de reposo. Pero yo vine a sanarlo. Yo vine a completar a ese hombre. Yo vine a hacerlo completo y ustedes me juzgan. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Entendamos. Los mandamientos de Dios jamás fueron dados con la finalidad de quitar y herir al hombre. Los mandamientos de Dios fueron dados para que el hombre sepa que solamente Dios hace completo al hombre. Y esto solo es posible cuando abrazamos el testimonio que el Padre da acerca del Hijo. Los mandamientos de Dios revelan su gloria. Y para participar de esa gloria debemos abrazar al Hijo como nuestra vida. Iglesia, abracemos al Hijo como la sabiduría. Solamente el testimonio del Hijo es poder para esta vida. Ellos no buscan, en otras palabras, ellos no buscan el bien del hombre. Ellos aman su propia gloria. Inevitablemente terminarán en oscuridad, odiando y rechazando a Dios. El rechazo al testimonio de la verdad, la cual es absoluta. Si yo rechazo la verdad, es una mente carnal. La verdad, dicen, es relativa. Cada uno tiene su verdad, pastor. No. La verdad es una. Y es absoluta aquí y en el extremo del universo. Y la verdad está en la persona de Jesús. No hay verdad fuera de Él. Por eso Jesús continúa
No juzguen por la apariencia. No veas apariencias. Tú ves una familia, aparentemente los hijos en prestigiosos instituciones. No juzgues por la apariencia. Juzga con juicio justo, dice Jesús. Y el juicio justo solamente es posible cuando abrazamos al Hijo. Por eso dice Jesús, y terminamos aquí: no juzguen por la apariencia, juzguen con juicio justo. Padre eterno, aquí estamos para abrazar al sabio. Aquí estamos para abrazar a Cristo. Jesús, Jesús, sabiduría de Dios para nosotros. Jesús, Jesús, a los tuyos viniste y los tuyos no te recibieron. Pero a todos los que creen en tu nombre les diste el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No se trata de sangre judía, tampoco se trata de logros y méritos terrenales. Se trata de a quién estamos dispuestos a abrazar. Señor, hoy tu pueblo en acuerdo te decimos: Señor, tú eres nuestra vida. Tú nos salvaste, tú fuiste nuestro sustituto de muerte, de pago y de obediencia, para darnos el sustituto de poder. Señor Jesús, aquí estamos y nos rendimos por completo. No queremos otra escuela. Gracias por las escuelas, las instituciones educativas, Señor. Todo eso tendrá su lugar, Señor. Pero, Señor, queremos estar sentados escuchando al Padre, escuchando lo que el Padre dice, escuchando la identidad del Padre, Señor. Esa es nuestra necesidad. Reconocemos eso, necesitamos, Señor. Y Padre, mientras nosotros nos sentamos, permitas la gracia para que nuestros hijos también se sienten a tus pies, Señor. ¿Qué es riqueza? ¿Qué es legado? ¿Qué es herencia verdadera? Que tus hijos hoy se entrenen para sentarse a escuchar al Padre, y entonces los verás a ellos crecer en estatura, en sabiduría y en favor para con Dios y los hombres. Gracias te damos, Señor. Abrazamos la sabiduría del cielo. Por obra de Dios, ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para ustedes sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que el que se gloríe, para que el que se goza, para que el que se jacta, no se jacte sino en el Señor. Señor, nuestro gozo eres tú, y nuestro gozo es tu salvación, y nuestro gozo es depender de ti, Padre. Aquí estamos, Señor. Somos tu pueblo. Somos tu pueblo. Oremos. ¿Qué tal si se pone de pie y ora conmigo? Padre eterno, así como el Hijo abrazó tus definiciones, de la misma manera hoy rendimos nuestro corazón. Dile al Señor: me rindo a tus definiciones. Traigo mi mente, traigo todo mi ser en ofrenda a ti, porque tú te hiciste sabiduría para nosotros. Por tu obra fuimos puestos en Cristo, y ahora participamos de lo que tú participaste, de toda la gloria del Padre. Señor, rendimos nuestro intelecto a ser enseñados por ti. Nos disponemos como padres para llevar nuestros hijos a tu escuela, a tus pies, y para eso me dispongo traigo mi corazón en completo acuerdo contigo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Amén. Hermano Luis, gloria a Jesús. Qué bueno es Dios por su palabra.